Hola, bienvenidas a un nuevo Mujer Mandala Talks. Hoy estoy súper orgullosa de la invitada que tenemos, que es Natalia Mingotti, podcaster de Una Mujer es una Casa. Además, compartimos juntas Escuela de Letras. Estudiamos durante un tiempo, coincidimos en mi amada alma mater y bueno, somos dos locas por la filosofía, la psicología, los arquetipos, la literatura y todo lo que tenga que ver con la expresión del ser humano. En su podcast Una mujer en una casa, ella ha explorado unos temas interesantísimos y la comunidad de seguidoras que se ha creado alrededor del podcast pues es bastante interesante porque no son temas fáciles, no son temas complacientes y eso pues cada vez es menos visto. Entonces yo le doy la bienvenida a este podcast, la invito a escucharla y a seguirla y desde luego pues encantada de tenerla acá, además de que somos colaboradoras, trabajamos en algunos proyectos juntas y bueno, ha sido un gustazo encontrarme de nuevo a Natalia en mi vida. Hoy vamos a hablar en el marco de las mujeres despiertas que he invitado esta semana por el lanzamiento de mi curso Despierta tu Feminidad. Vamos a hablar de ese tema que ronda todo el curso, que es la ciclicidad. Y me parece que Natalia es perfecta para hablar del tema de creatividad, porque uno de los temas que más ha inspirado a Natalia también recientemente, y lo pueden ver en su línea de trabajo, sus talleres, sus grupos, etcétera, es la sexualidad, la creatividad asociada a ese eros que nos convoca, porque la fuerza de eros no es solamente, como se puede creer, vinculada solo a lo, digamos, sexual, la sensualidad del cuerpo, de la pareja, sino que el eros está en la base de toda creación y toda fuerza creativa. Entonces voy a hablar de eso hoy con ella, por aquí está. Bueno, un gusto tenerlas por aquí, como en estos Mujer Mandala Talks, tratando de llevar valor sobre de mujeres sabias para mujeres sabias. Bienvenida Natalia, bienvenidas a todas las que se están uniendo a la transmisión, gracias por Hola, estar no por sé aquí. si se está conectando. Sería lindo que también nos pusieran desde dónde se conectan. Vamos a ver. Vamos a intentar de nuevo. Ahora sí, ahora Ah, sí. sí. ¿Cómo Ya estás, sí. Natalia? Bien, bien acá en este frío portugués, pero bien contenta. Además, muy alegre con esta invitación, muy honrada. Como tú dices, la vida nos hizo coincidir hace algún tiempo ya en nuestra amada Escuela de Letras y quién nos iba a decir que años después nos íbamos a reencontrar en unas coincidencias. Yo creo que bueno, eso es lo mágico que tiene la vida, que nunca sabemos cómo algo, una chispa, va a quedarse allí y en algún otro momento eso va a traer un fruto, ¿no? Sí. Por eso no existen encuentros fortuitos, no existe tiempo perdido. Eso en realidad no existe, nunca sabes cuándo eso va a estar en tu vida de nuevo. Sí. Bueno, a nosotras que nos fascina la astrología, de pronto vemos nuestras cartas y quién sabe qué tránsito había en ese momento y decía, en 20 años Natalia y Yolanda van a terminar esta relación que empezó por aquí leyendo en algún lecture y vamos a ver en qué terminan ellas dos, en una cosa absolutamente distinta que la que teníamos planificada en esos momentos de nuestras vidas, creo yo. Absolutamente, que yo creo que en eso tú y yo coincidimos, como que en algún momento la vida nos fue llevando para otro lado y bueno, yo no sé en tu caso, pero en mi caso yo pataleé bastante, protesté bastante, me quejé bastante, lo evadí bastante hasta que en el momento yo dije, bueno, no, o sea, es esto lo que yo quiero, es esto lo que llama y de alguna manera como tú dices, siempre con el tema de la creatividad, con ese ímpetu. Yo creo que
empezar a estudiar letras ya hablaba de una búsqueda, de un significado, de una búsqueda estética, de una búsqueda de una belleza, de una búsqueda, eso, de unos arquetipos, de unos símbolos, o sea, ya había algo allí que no sabía cómo articularse, porque bueno, el mundo era otro, las informaciones eran otras, y estudiar letras, estudiar arte, estudiar filosofía era como lo que estaba allí. Pero Sí. fíjate cómo poco fue evolucionando para Bueno, otros lugares. algo que nosotras teníamos en común, aparte de la teoría literaria, era en nuestra búsqueda en la literatura femenina, porque ambos somos fans de Clarice Lispector, a más no poder, esto es prácticamente una religión. Y yo decidí por ese momento que me fui por estudios culturales, decidí, no, yo quiero hacer algo también en el mundo por las mujeres. Y eso fue en ese momento de encuentro con la literatura femenina. Y tú, bueno, con toda la sensualidad que se trabaja en esta literatura, creo que también allí se sentaron algunas bases de lo que estás haciendo hoy. Sí, yo creo, bueno, eso que tú dices, Clarice Lispector, es una especie de religión. Una vez que entras a ella, no sales. Yo creo que no sales nunca. Clarice sigue siendo para mí una de mis consejeras de vida. Clarice me llevó hasta Brasil de alguna manera. Y en Brasil, o sea, para mí emigrar, por ejemplo, mi primera salida de Ujú. mi ciudad natal, de mi país natal, de Venezuela, fue mudándome para Brasil. Y allí fue donde comenzó a vislumbrarse todo un camino diferente con la literatura. Fue cuando vi que la literatura me había dado unas herramientas de vida que yo podía usar para otras cosas. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay dos cosas. Una, la idea de trama, ¿no? Esto de que espera lo inesperado, porque al final tiene un sentido, ¿no? Lo que pasa es que el sentido necesita un intérprete, alguien que esté preparado para entenderlo, leerlo, interpretarlo. Y si te está sucediendo en simultáneo es un caos, pero cuando lo ves en retrospectiva es el tema de la trama. Y lo otro es el tema de los ciclos y arquetipos. O sea, tú siempre estás ciclando alrededor de una idea, alrededor de un hacer, que además yo me he dado cuenta con la experiencia que me ha tocado tener con mujeres y con el trabajo ya más profundo en lo arquetipal, tú siempre estás rondando ese arquetipo y no lo ves. Y ese arquetipo cambia, aparece en tu vida de distintas maneras, con distintos disfraces, pero cuando tú llegas a una etapa de más o menos claridad, conciencia, sabiduría, digámoslo de alguna manera, tú ves como que, oye, yo siempre he querido hacer esto, bien sea con los animales, bien sea con los árboles, bien sea con los niños, bien sea con las mujeres, siempre me ha tocado cuidarlo. Entonces tú ves como que este es mi arquetipo y poco a poco lo voy. Y yo creo que esas son dos herramientas de vida fundamentales que da el ser un apasionado de la literatura, de la lectura y de la narrativa, sobre todo. Es que una vez que tú identificas cuáles son tus arquetipos, para mí, por ejemplo, una de las cosas que yo más he disfrutado, aunque fue el sacudón también, fue descubrir la sombra de esos arquetipos, porque normalmente hay el arquetipo del amante, el arquetipo de la líder, el arquetipo de la madre. Entonces, bueno, se pinta todo muy romántico, todo muy bonito, pero cuando te metes adentro y decides empezar un camino para despertar, un camino para no seguir viviendo automática y como yo digo, esa sensación como que estás viviendo una vida ajena, como que estás, o sea, como que no estás en tu película, sino que eres un testigo de la película de tu vida y estás haciendo las cosas como en automático, pero no estás viviendo, ¿no? Yo creo Sí, que el reconocer tus arquetipos te ayuda mucho a ese despertar, a ese, es que estoy aquí, es que esto me pertenece, pero también además ver la sombra, ¿sabes? O sea, ver la sombra, o sea, para mí entender que toda mi fascinación con el tema de la sexualidad, que empezó desde muy jovencita, y fíjate, no porque yo empezase mi vida sexual muy joven, porque para nada, fue así como que súper tranquila, pero era más bien esa teoría, o sea, por ejemplo, a mí
la literatura erótica siempre me interesó, siempre me llamó la atención, el cine, o sea, para mí todo lo que tiene que ver con la estética del erotismo siempre me fascinó, pero yo no entendía por qué o qué hacía yo con eso, ¿no? O sea, yo, bueno, ajá, está esto, me fascina, pero ¿y con qué me lo como? ¿No? O sea, ¿qué Ujú. es esto? Y fue luego cuando fui descubriendo, es que esa energía, ese fuego que yo siento, no tiene solo que ver con mi sexualidad, ¿ok? O sea, con el acto sexual, con el placer del cuerpo, sino que tiene que ver con una necesidad creativa que yo siempre he tenido. O sea, en mi casa mi mamá decía que nada más peligroso que Natalia con un pincel o con un creyón, porque yo todo lo pintaba, yo todo lo transformaba, yo todo, o sea, ¿sabes? Yo estaba constantemente transformándolo todo, pero yo no Ujú. entendía que era una sola cosa. Sí, es que lo que estás, creo que se unen perfecto las dos cosas que has planteado, de la sombra de la creatividad o la sombra de la sexualidad, porque una de las cosas que obviamente estamos tratando de derribar es todas las barreras que nos impiden llegar a una plenitud sexual, a una plenitud erótica. Pero si nosotros trasladamos eso a la creatividad, al emprendimiento y al empoderamiento, estamos hablando exactamente de lo mismo. O Es sea, lo mismo. puede que tú no tengas un orgasmo en la cama, como puede que tú no alcances un puesto de poder o desarrolles el proyecto de tus sueños. Es exactamente lo mismo. Todas las barreras, tabúes que encontramos para expresarnos sexualmente, que cuando estamos en este tránsito de todo lo que hemos trabajado en espiritualidad, en sexualidad sagrada, en tantra, nos damos cuenta con cada ejercicio como que, oye, todavía me tocan derribar barreras. Sí. Pero resulta que si yo llevo eso a mi plano de por qué yo no tengo una empresa, por qué yo no gano dinero, por qué yo estoy haciendo algo que no quiero hacer, por qué estoy metida en esta relación de trabajo, es exactamente lo mismo. Estamos enfrente de la sombra de la mujer creativa, de la mujer que crea, que dona, que se da, que goza y que además se nutre de lo que hace, pero pues ahí tenemos un tabú, no pasamos de esto. Es que no lo queremos, o sea, a ver, para poder pasar tenemos que incomodarnos. Para Sí, poder pasar tenemos que atrevernos. Para poder pasar tenemos que romper un montón de lealtades, un montón de creencias, tenemos que maternarnos, tenemos que, o sea, hay que pasar por todos unos trabajos para que tú puedas llegar a decir, es esto. Pero además, teniendo muchísima compasión con nosotras mismas, al entender que nunca es un trabajo hecho. O sea, nunca es, ay, ya, listo. Porque eso es algo que también pasa, ¿no? O sea, cuando empiezas como con este gusanito de querer conocerte más y de sanar y vas como, ¿sabes? Pasando umbrales, pasando lugares, en algún momento yo pensaba como que, bueno, ya, listo, listo, ya. Y recuerdo hace muchísimos años, con mi psicoanalista, hace todos los años del mundo, yo le pregunto, pero ¿hasta cuándo yo voy a seguir culpando a mi papá? Ella se reía y me decía, nunca. Claro, y luego lo conversamos y hoy en día yo entiendo, no es que yo sigo brava con mi papá ni todo eso, pero eso es parte de mi historia, eso es parte de la mujer que yo soy, eso es parte de Natalia. Entonces, en vez de luchar contra eso, es integrarlo y es entender cómo eso funciona también en mi vida, cómo eso funciona también en mis arquetipos, en lo que me mueve a mí, ¿no? Entonces, exactamente. por eso, exacto, entonces por eso nunca se trata como de, bueno, ya listo, ¿no? No es como que, ¿sabes? Ya pasé la escoba y la casa más nunca se vuelve a ensuciar. Qué No, mi buena amor, imagen. no, mi amor, la casa vas a tener que barrerla. Y Y te tendrás que comprar una aspiradora en algún momento, porque el exacto, cuerpo va a ser fuerte. exacto. Hay momentos. Y en algún momento ni aspiradora ni escoba, ¿sabes? Vas a tener que arrodillarte y raspar, porque es que eso pasa. Entonces, es como una ilusión que nos venden, sobre todo eso que tú dices, quienes se dedican, digamos, como, no sé, a una visión un poco más superficial. Ay, no, listo.
¿listo qué? Listo nada, listo Ujú. nada, listo cuando pones el Claro, punto final, o sea, ¿sabes? claro, Pero hay que eso. verlo, sí, pero ojo, pero esto no hay que verlo como desde, ay, pero entonces es que nunca voy a Va a llegar. pasar No como... vale, gózatelo, Pero es que gózatelo. cuando estás despierta, tú lo puedes ver. Cuando estamos dormidas o no despiertas, que no necesariamente es lo mismo, vivimos en el caos, vivimos en el dolor de no saber qué está pasando con nosotras. Ahora, después de que tú despiertas, te encuentras con que, ah, mira todo esto que tengo alrededor, es como cuando prendes la luz y bueno, hay un tigre aquí adentro, el tigre está allí, si yo me muevo, el tigre se va a mover, pero ya sabes a qué te estás enfrentando, ya sabes dónde está el tigre, ya sabes cuáles son tus fortalezas, ya sabes que el tigre duerme, come, se cuesta, o sea, que es un poco la ciclicidad. Exacto, Porque exacto. cuando te, y ya volviendo otra vez, retomando el tema de la invitación que te hice, el tema de la creatividad, uno cree que mujer creativa es únicamente esta mujer que se vincula mucho con la ovulación, ¿no? Entonces estamos plenas de estrógeno, la piel radiante, llenas de energía y productivas hacia afuera. Entonces a la bruja que está por otra metáfora, en la luna nueva o en la menstruación, que no queremos salir de nuestro cuarto, que si nos hablan que nos tienen que hablar bajito de nosotras mismas, no podemos expresar mucho con palabras lo que nos pasa, esa está produciendo hacia adentro, pero esa nadie la quiere ver, porque estamos como muy empujados hacia ser la luminosa que siempre da. Entonces, Eh, este es el concepto de creatividad más común que tenemos, que yo soy creativa cuando estoy pintando, arreglando, cuando trabajo 25, el día me rinde 25 horas, y bueno, eso tampoco es no, tan así, no, no, es una visión, yo diría, simplista e injusta. y patriarcal. Y patriarcal, claro, y lineal, porque además, o sea, todo requiere un tiempo de gestación, todo requiere un tiempo de gestación, o sea, cuando estás embarazada, tú no le dices al bebé, ah, bueno, apúrate, mijito, porque tienes que salir ya, porque tengo, Bueno, no, yo sí las he visto y he visto a los bueno, obstetras haciendo eso, bueno, pero de nuevo, es una violencia es contra una... nuestro propio ritmo. Y yo creo que una de las cosas que yo más he gozado de esta nueva conexión con la mujer que soy, que tiene que ver con mi creatividad, es justamente entender que así yo esté en un momento muy oscuro, en un lugar muy oscuro, en el que no me quiero mover, en el que no quiero hablar, en el que no quiero, hay una vocecita, ya hay una vocecita que me dice, esto pasa, Mm, ¿sabes? Transítalo, esto pasa. mm. Pero esa vocecita solo está porque, claro, ya ha habido un camino, ya ha habido un recorrido, ya yo he hecho ciertos trabajos que me permiten, uno, escuchar esa vocecita, dos, pedir ayuda, pedir apoyo, que es algo que las mujeres muchas veces no entendemos. Wow, y nos cuesta muchísimo. Pero por supuesto, a mí, uno de mis objetivos este año 2020 era aprender a pedir ayuda, porque yo como Bueno, buena, yo te llamé, Natalia, me tienes que ayudar, si puedes ayudarme. Una maestra me escribió en estos días, mira, una amiga me dijo que tenía que pedir ayuda, una maestra, te estoy diciendo, una exacto, maestra. Y yo, pues por supuesto, yo te ayudo, tú me ayudas. Y nos llenamos todas, y pero nos ¿cómo llenamos todos. cuesta? Claro, porque nos enseñaron a competir, Holanda. Sacrificar. Y uno de los grandes regalos que nos podemos hacer es entender que la fuerza de la creatividad femenina se nutre con el colectivo, En tribu. en tribu. El femenino necesita la tribu. Entonces es bellísimo cuando lo entiendes y la creatividad comienza a potenciarse y comienza a ser como una especie de bola de nieve mágica llena de escarcha y lucecitas y todo, porque nos vamos cuidando unas a las otras y eso es muy bello. Y yo creo que una vez que empiezas a conectar con eso, como que la vida solita te va poniendo quiénes son tus tribus, te va también alejando quién no, que eso es válido, ¿sabes? Que hay que entender eso también. También.
Ujú. Claro, y yo creo que todos encontramos la verdad de nuestro proceso creativo en la medida que nos vamos conociendo más a nosotras mismas. Sí, Porque, y, ajá, y entendemos las ilusiones. Entendemos que también vivimos en un marco de ilusiones. Me explico, ilusiones en el sentido de creer que son verdades, que muchas veces son creencias, son dolores que yo proyecto afuera, pero no puedo darme cuenta porque, bueno, porque estoy en un proceso, eso tampoco tenemos que culpabilizarnos por eso y pensar que estoy compitiendo, esto me duele, me están haciendo daño, porque efectivamente sí hay quien te haga daño, efectivamente sí hay que escoger bien, que ser selectivas, pero también muchas veces falta entrenamiento en ver cuáles son las ilusiones en las que estamos confiando, ¿no? cuesta mucho, cuesta muchísimo porque requiere una voluntad de crecimiento que además particularmente a las mujeres no nos han aupado para crecer, ¿no? Porque la mujer mientras más infantilizada, mientras más víctima, mientras más frágil y que no quiere decir, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, cuando tú dices esto de repente, entonces, bueno, yo tengo que ser fuerte y tengo que ser una guerrera y tengo que... No, no, no se Uf, trata de eso. débil, pero eso te puede hacer más débil, de hecho. Bueno, porque de hecho te hace más débil. O sea, yo descubrí que la manera más fácil para enfermarme es entregarme completamente al masculino mío. O sea, ¿sabes? O a la Ponerlo todo. guerrera. Exacto. O a esa mujer brillante, creativa, dadora, también, eso es lo que ha enfermado a nuestras madres y Claro, a nuestras claro. abuelas, ¿no? De estar yo siempre presente para otros y al final, pues cuando veo mi vida en retrospectiva, he dado 50 años de mi vida y no he recibido de mí lo único que podía recibir, que era salud, descanso, Exacto. amor propio, maternaje, ¿no? Y me resta vida, me restó toda la energía que yo tenía, la dediqué a esto y lo peor de eso es que enseñamos a otras a hacer lo Total. mismo. Total. Bueno, porque es la figura de la mujer sacrificada, ¿sabes? Que se ve tan bonita ella, tan sacrificada. Entonces, yo creo que aprender a pedir ayuda, aprender a tener socios, socias, socios, o sea, aprender a asociarse, eso es tan importante, porque no es que yo lo puedo todo sola. No, no. O sea, sí, eres responsable de tu bebé creativo, lo que quiera que sea, tu proyecto, tu negocio, lo que tú quieras, sí, es tu responsabilidad y le tienes que poner ahí tu alma y le vas a tener que poner, pero ¿quién te dijo que lo tienes que hacer sola? O sea, ¿en dónde es que está Claro. escrito que lo tienes que hacer sola? O sea, ¿por Bueno, qué? me resonó ahora, por ejemplo, uno de los mitos es que en la sexualidad tiene que haber amor. O sea, yo para tener sexo con alguien tengo que amarlo. Eso es bullshit, ¿no? Pero con las asociaciones también, o sea, yo me puedo unir con Natalia en este momento en específico para este trabajo, pero no tengo por qué convocar a Natalia para todos mis proyectos. Yo no, entonces esa idea también, que son creencias que se respetan, desde luego, que las ejecutamos, pero que muchas veces también en la vida nos bloquean. Es que ¿No? No, entendemos el amor. Es que yo creo que, a ver, el asunto no es sexo con o sin amor, o el asunto no es asociación eterna o temporal. El asunto, el asunto es entender que cuando estás en presencia contigo misma, o sea, cuando eres honesta contigo misma, tus asociaciones van a responder a ese momento. Y ese momento, porque el tiempo es apenas una invención, el tiempo no existe en realidad, y yo sé que esto es muy física cuántica y mucho, y nos estamos volando, pero bueno, yo estoy eso es muy totalmente Borges, convencida de eso, ¿ok? es O muy sea, Borges. el tiempo es una convención. Ujú. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a colaborar tú y yo en un proyecto? ¿Qué importa? O sea, ¿acaso importa? No, 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 ¿sabes? No es así. Sexo con o sin amor. Pero ¿qué es el amor? O sea, en realidad, ¿qué es el amor? O sea, el amor en una pareja es cuando firmas y todos los días estás, o puede surgir amor
entre dos personas que se encuentran y tienen esa unión que puede ser sagrada, que puede ser mística. Discúlpame, allí hay Porque firmar amor, el papel no garantiza buen sexo tampoco. allí hay amor. Si hay presencia y hay respeto por el otro, hay amor. Entonces hay Y que allí dejar de... Sí, sí. allí vamos al centro de esto, ¿no? Que el Eros, la Shakti, es amor. Y cuando uno dice, oh, we need is love, volver al amor, el libro precioso de Marianne Williamson, Sí. todo el mundo dice, ¿cómo se come eso? Y wow, es la fuente, es lo único que pone en equilibrio las cosas. Y efectivamente es tan difícil de encontrar porque no lo encontramos primero en nosotros mismos. Porque el asunto es que nosotras, o sea, se cree que es enamorarse, es amar, es no, es vivir en amor. Ujú. Pero vivir en amor no es que vas a estar comiendo girasoles y suspirando florecitas a tu paso, ni, no, no es eso, ¿sabes? Es una tarea que muchas veces puede ser ardua, porque muchas veces vas a tener que preguntarte dónde no estoy viendo el amor, pero principalmente dónde no estoy viendo el amor para ti misma. Fundamentalmente. Porque esa frase de que nadie te va a amar hasta que tú te ames, nadie te va a querer hasta que tú te quieras, la hemos malformado mucho para llevarlo como al estético y como todo esto, y yo lo siento desde otra manera, es cómo yo voy a poder amar, aceptar al otro, brindarle al otro, si no me acepto a mí, si no me brindo a mí, si no me cuido a mí. Entonces es otro lado, es otra cosa. Y tus procesos creativos se van a nutrir es de esa mujer amante consigo misma primero que todo, ¿no? Entonces por Eh, eso el orgasmo más importante, que no hablo solamente del orgasmo físico, sino de el orgasmo como ese éxtasis creativo, te lo tienes que dar tú misma, Totalmente. tú Es misma. que es muy interesante que la palabra virgen significa completa en sí misma. Entonces la virgen, nosotros creemos que la virgen, otro término patriarcal, es la persona, es la mujer, sobre todo, que no ha tenido contacto carnal con alguna persona, especialmente un señor. Pero la Virgen es capaz de tener contacto sexual, contacto amoroso, asociaciones, como dices tú, nutrir a otros y volver a sí misma, ser plena en sí misma. Es capaz de hacerlo porque está completa en sí misma. Entonces ese es otro de los momentos del ciclo, ¿no? Tenemos a la gran dadora, tenemos a la que inicia todo, que es esa gran energía que viene de la Shakti, que Sí. viene del Eros, y tenemos al amante, que es la que se fundamenta en sí misma y a partir de allí sí, donarme y recibir. ¿Mm? Fíjate Eh, eh, entonces cómo todas ellas nos habitan. Y eso es una de, o sea, y cuando tú entiendes que tú no eres solo una mujer, sino que en ti están todo ese poco de mujeres, que en ti está la creadora, que en ti está la bruja, que en ti está la madre, aunque no tengas hijos biológicos, en ti está la madre, es que está la estamos hablando niña, de está la maternidad. sabia. Mm. Claro, entonces cuando tú entiendes todo eso, es como que tú entiendes como en qué momento estoy, yo ahorita estoy aquí, déjame tener cuidado porque además vuelvo al asunto de la sombra. Puedes prever cuál va a ser tu sombra y o la recoges y le dices, no señora, usted no va a salir, o la usas, porque a veces hay que ser bruja con Claro, hechizos, eso ¿sabes? es, A veces hay que ser guerrera fuerte, a veces no hay hay que que mirar la sombra eh, para renovarte. y a veces hay que sacar la espada y cortar cabezas. Toca, porque Totalmente. esa es la otra, ¿no? Ay, no, es que ella es radical, ella, no, o sea, disculpa, pero parte de ser coherente contigo misma y de ser íntegra es que a veces tienes que cortar. Y Sí, cortar a veces es desde la raíz, sacarlo y listo, pam, para atrás. duele y es doloroso Uf, muchísimo, y da muchísimo. vértigo, pero es un punto de inflexión. Eh, Hay una Ruedek, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero es todo este hombre que ha creado toda esta teoría sobre
nuestros avances corporales en relación con la enfermedad, como la enfermedad es maestra. Ok. Entonces, los niños pequeños, cada vez que tienen una fiebre alta, logran un grado más de conciencia y de crecimiento en sí mismos, ¿no? Entonces tú dices, wow, el precio que hay que pagar. Al niño no le va a pasar nada porque el cuerpo se está regulando. Pero él hacía esa metáfora de que nosotros nos alejamos tanto de la beligerancia, queremos ser tan políticamente correctos, que ni siquiera permitimos que la fiebre cumpla su labor en nuestro cuerpo, que subir un poquito para matar y para entonces fortalecernos. Bueno, en tiempos de pandemia, imagínate, todo el mundo metido en su casa y todo el mundo embojotado para que no, el bicho no los toque, ¿no? Así que imagínate llevar eso al extremo de cómo nos victimizamos, cómo nos callamos y cómo nos resistimos a ir al siguiente nivel, que tiene su precio, ojo. Sí. Ahora, esta bruja, que sería como la cuarta mujer cíclica, puede ser o la sombra, o sea, puede ser Baba Yaga, la bruja del bosque que nos come, o puede, y hoy, bueno, normalmente es una transición, o puede ser la abuelita amorosa que nos prepara el cafecito, ese riquísimo guayoyo que tú te tomabas en una casita de viejita, o el té, o el mate, o las hierbitas, o la sopita, ¿no? Entonces, tiene esa doble cara. Tú me comentabas algo sobre el síndrome de la impostora, que a mí Sí. me llamó mucho la atención porque dije, oye, voy a checarlo conmigo, porque eso yo creo, o sea, Michelle Obama, yo te lo mandé, Michelle Obama Sí. tiene síndrome de impostora. ¿En qué momento de nuestro ciclo? ¿En qué luna? ¿En qué configuración astral? ¿En qué edades nosotras nos sentimos impostoras? Debe ser un momento cíclico que bueno, ya te dejo a ti para que tú cuentes, porque es que tu visión me fascinó, que nos hace como bajar a la cueva, enfrentarnos con la sombra de la impostora y allí tomar la decisión de si lo eres o no lo eres. Bueno, es que justamente pensando en eso de la síndrome de la impostora, a ver, que no solamente me pasa a mí, le pasa a ti, le pasa a muchas mujeres, le pasa a Michelle Obama, como tú bien lo dices, así como que, o sea, si le pasa a esta diosa, imagínate tú, ¿no? Pero un poco lo que yo pensaba es, o lo que he estado como reflexionando mucho, es que esa paranoia, porque al final resulta casi que como una paranoia, tiene que surgir cuando no nos permitimos sentir el ciclo en el que estamos, el momento en el que estamos y nos violentamos porque queremos que nuestro ritmo sea lineal y nuestro ritmo es cíclico. Entonces, como el ritmo de lo masculino es lineal, y está bien que sea lineal, ojo, yo no hablo mal de los hombres, eso yo no No, lo los hago. hombres también son cíclicos, Pero, además, claro, pero pero esa energía este es otro tema. masculina, ¿ok? O sea, el masculino es lineal. Entonces, bueno, por supuesto, hay una coherencia, ¿ok? De un día tras otro con una linealidad. Lo femenino es cíclico, es ondulante, va moviéndose. Entonces, yo me pregunto si ese momento de esa sensación de impostora no tendrá más que ver con que yo me estoy olvidando de mi propio ritmo, de mi propia ciclicidad y me estoy forzando a un ritmo que no es el natural mío y que no estoy preparada en ese momento para dar tal o cual, que no quiere decir que yo no lo sea. O sea, yo Mm, soy una mujer creativa y eso es así, porque no solo soy una mujer creativa, fui una joven creativa, fui una niña creativa, o sea, forma parte de mí. Yo soy una mujer que me encanta comunicar, que me encanta dar clases, que me encanta enseñar y lo empecé a hacer con mis peluches, típica imagen de la niñita que le da la clase a los peluchitos. Yo hacía eso, o sea, yo he estado toda mi vida, de alguna manera, haciendo lo mismo con diferentes ingredientes. Ah, pero eso quiere decir que yo quiero dar clases todos los días y quiero hablar con gente todos los días y quiero lanzar talleres todos los días y quiero... No, no, resulta que no. Y eso no tiene nada que ver y eso no quiere decir que yo no lo sea o que eso no esté en mí o que yo no sea capaz, pero llegar a ese lugar fueron lágrimas, fue fuerte, pero fue sobre todo entender, bueno, es mi ciclo y en este momento de mi ciclo
este arquetipo necesita recluirse, este arquetipo necesita silencio, este arquetipo necesita ordenar sus hierbitas en sus frasquitos, necesita revisar sus pociones, necesita, y está bien. Y eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Entonces creo que ese síndrome de la impostora es nuevamente una distracción bien patriarcal, bien, ¿sabes? Vamos a ponerte una neurosis más, porque como no tenemos suficientes neurosis, pues bueno, déjame ponerte una más. Invéntate una nueva. Exacto. Entonces, de verdad que sí que yo ahorita uno de mis nuevos temas, aparte de la copa menstrual, que ya lo hemos hablado, cuánto nos gusta, mi próximo tema, ¿cómo se llama? Para evangelizar es, no existe el síndrome de la impostora. Está simplemente necesitando un tiempo de recogimiento, de silencio, de reevaluación, y eso es perfectamente normal, porque para hacerlo necesitas alejarte. Es muy difícil hacer esos procesos cuando estás en el medio. Es muy difícil. Claro, claro. Es que ahora que lo comentas así, porque entre los arquetipos, efectivamente, nosotros tenemos una voz interior súper importante de escuchar, que es el crítico interior. Y el crítico interior puede tomar proporciones anómalas y convertirse en un dragón que te minimiza a ti y, bueno, rompe tu autoestima. Un Pero titán. es una voz interna que mantiene la sanidad psíquica. Pero si nosotros entonces ahora le ponemos la etiqueta, pues nos quedamos allí. O sea, tú puedes ser una impostora, tú puedes estar haciendo las cosas mal. O digamos que puedes estar desarrollándote en un área que no es, o que puedes estar no desarrollando tu verdadero potencial. Y eso hay que verlo. Eso hay que verlo, hay que ser adultas para mirarlo y tomar las consideraciones, los correctivos que sean necesarios. Pero si nos vamos a poner la etiqueta, es una nueva neurosis. Por favor, tómenme entonces la temperatura de cuán impostora soy hoy. Pero para mí eso no es síndrome de la impostora, para mí es que no No, estás alineada contigo misma, no estás siendo genuina, no estás siendo honesta contigo misma. Y eso es otra exactamente. cosa. Eso Eso es no otro tiene tema. nada que ver con el síndrome de la impostora, eso tiene que ver con, mijitica, siéntate frente al espejo y date cuenta de lo que estás haciendo, date cuenta si la relación de pareja que tienes es la que es, si el trabajo que tienes es lo que es, si el proyecto que estás intentando lanzar hace de verdad un sentido para ti o de corazón resuena, en fin, o sea, revísate. Pero, pero eso no tiene nada que ver con el síndrome del impostor, eso tiene que ver con tener la valentía, tener el coraje, esa fuerza del corazón de quitarte el velo y decir, Ujú. bueno, sí, es esto, ojo, y es esto, y asumir las consecuencias de eso, ¿no? Porque Y esa es eso la es otra cíclico. cosa Y eso es cíclico. Eso también. se nos va a presentar una y otra vez en la vida para ayudarnos a crecer. También, pero, ojo, pero lo que muchas veces no se entiende de la cuestión cíclica es que se cree que es un círculo lineal, o sea, que es un círculo como que siempre vuelvo al mismo sitio. No, y hay que verlo más como una especie de una espiral, de una cosa que se va moviendo hacia arriba o hacia abajo también, se va moviendo, nunca vuelves al mismo punto. O sea, Ujú. nunca vas, o sea, por más que sea cíclico, nunca vas a volver al mismo punto, pero el recordar es una danza muy bella, porque es un movimiento cíclico, ¿ok? Pero también es ondulante. O sea, tú vas a volver a ese momento del mes, a ese arquetipo, a esa energía, pero la que vuelve no es la que estuvo allí hace 28 días, hace 2 años, hace 7 años, en fin, ¿ok? O sea, como quieras ver el ciclo, no es la misma, porque tú no lo eres. Yo no soy la misma mujer que era hace un mes, mucho menos soy la misma mujer que era hace 6 meses, mucho menos un año, en fin. Entonces, ¿por qué voy a pensar que, ay, otra vez estoy? No, espérate, pero no es igual. En realidad no es igual. Nunca empiezas de cero. Nunca empieza de cero, que eso es otra discusión que también podemos tener, porque si me digo que empiezo de cero, quiere decir que todas esas lecciones que recibí no las integré o no las miré. Y es Y muy eso es injusto. difícil.
Y es muy injusto, es muy injusto, es muy Muy injusto. doloroso. Es muy injusto con nosotras. Yo creo que uno de los trabajos más importantes que uno hace con una misma y con mujeres es el reconocimiento del camino andado, porque nos damos tan poco crédito. Nos damos Ujú. tan poco crédito porque bueno, porque si no son los objetivos que se supone que teníamos que cumplir, si no son no sé qué, entonces no cumplimos. No, resulta que no. O sea, cumpliste otros, viste otros. Y eso es importante, ¿no? Darse ese paso, darse ese Bueno, yo, paso. yo creo que recapitulando tenemos como unas fases muy bonitas marcadas, gracias Natalia, de No, gracias a esa ti. creativa que da, que brilla, pero también está esa creativa que se recoge en sí misma para recrearse a sí misma, valorarse, valorar lo que está haciendo y sobre todo esto último me quedo, darse crédito, celebrarse. Celebrar. Bien, porque todo tiene sentido al final. Siempre, siempre. Cuesta. Y es el trabajo de confiar, que yo no soy ninguna experta en eso, estoy aprendiendo mucho, pero es el trabajo de confiar, es el trabajo de confiar y es el trabajo de confiar en tu ciclicidad. Es confiar en tu ciclicidad, es confiar y que esa ciclicidad además está en armonía absoluta con la naturaleza, con el universo, porque no somos aisladas. Entonces es una especie de cosmos maravilloso, o sea, sí lo es, aunque a veces nos cuesta verlo, pero sí lo es, sí está allí, sí está allí. Bueno, Natalia, gracias por estar en Gracias. esta edición especial de Mujer Mandala Talks y podemos encontrarte como natalia.mingotti en Instagram. Instagram Sí, y en podcast. Una el mujer es una... podcast, exactamente, el podcast es ese el nombre, es Una mujer es una casa, bueno, y como bien ya tú lo dijiste, hablo sin mucha censura, pero creo que de manera honesta, trato eso, trato que sea honesta. Genial. ¿En qué plataformas la encontramos el podcast? Lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y se me olvidó el de Venezuela, se me olvidó, Anchor. Anchor. Anchor para Venezuela, que resulta mucho más amable. Vale, perfecto. Muchas gracias, Buenísimo. Holanda, por la invitación y bueno, y esta semana vas a tener una programación de lujo, así que sigan por allí Sí, con los por lives de allí se Mujeres reunió Maravillosas. Rosina cuando hablábamos de los menjurjes y las mujeres preparando cosas ricas en la reunión Rosina Mucho, Health Coach que vamos a tener en el buenísimo, próximo talk. buenísimo. Gracias, Feliz Holanda, y noche, gracias a todos. que pase y gracias por todo. Tú sabes que yo te agradezco más allá de esta conversación. Muchas gracias. ¡Mua! Chao, chao, buenas noches. Adiós, un beso para todas, feliz tarde.